Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad de tener este tiempo, este estudio. Gracias por darnos tu palabra para aprender, para que tú puedas ser en nosotros esos discípulos que anhelas tener, Señor, que nosotros de nuestro lado permitamos que tú formes ese carácter en cada una de las áreas que necesitamos ser moldeados por ti. Gracias por los hermanos, los que han llegado a tiempo, los que se van incorporando en el camino, y te pido que tú nos des un buen tiempo ahora para el estudio de Santiago. Y gracias, Dios, por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente, esta es la clase de Santiago y pues vamos a continuar aprendiendo. Bueno, este es Santiago 2 y, y bueno, pues es un privilegio poderles compartir. Así que vamos a ir a hablar de algo muy interesante el día de ahora. Tengo varias notas que compartirles o varias cositas por acá. Voy a tratar de acomodar algunas cuestiones acá. Quiero comenzar por mencionarles, el tema de hoy, del que vamos a platicar, es paciencia en medio del sufrimiento. Ahora, yo quisiera que me contestaran en el chat, o vamos a trabajar de una manera un poquito diferente en esta ocasión y quiero que se animen a participar. Si no se sienten cómodos abriendo su cámara, no hay problema, pero sería bueno que si pueden participar al momento de abrir su micrófono para contestar algo, sería bueno. Y ya si definitivamente dicen, no, es que no me gusta verme en cámara, no me gusta escuchar o que se escuche mi voz, pues escríbeme en el chat. Ahora escribe en el chat lo siguiente, sí o no, es lo que vas a escribir, así que pon mucha atención. En el chat, ahora sí, ahorita vamos a hacer únicamente el chat y en el chat de Zoom vamos a escribir sí o no. Ahí te va la pregunta. Vamos a comenzar por lo siguiente. Y por cierto, ve buscando en tu Biblia Santiago capítulo 5. Y te pregunto lo siguiente, ¿alguna vez has sentido la tentación de rendirte cuando estás atravesando una prueba difícil? Te vuelvo a hacer la pregunta y contesta en el chat sí o no. ¿Alguna vez has sentido la tentación de rendirte cuando estás atravesando una prueba difícil? Vamos a ver quiénes quieren participar aquí en el chat. Contesta sí o contesta no, como te sientas más cómodo respecto a la pregunta. Déjame, dame un segundito. Ya estamos aquí en el chat. Dicen sí, sí, sí. Ok. La mayoría está contestando que sí. Muchas gracias por participar. Tengo varios sí acá. Así que, bueno, creo que es algo que prácticamente todos estaríamos eh, respondiendo que sí, ¿verdad? Nos hemos sentido tentados a rendirnos. Yo creo que no habría ninguno aquí en la sala, fuera de la sala, en un grupo de amigos, en la congregación, donde tú te reúnas, en otro estudio donde sea que no nos hayamos sentido, la verdad, tan derrotados con la tentación de decir, ya no puedo más, me rindo, no puedo con esta prueba, no puedo con esta situación difícil, es algo que está sobrepasando em, mi capacidad, ¿verdad? De poder solventar, sustentar, mantenerme, aguantar, resistir lo que tú quieras. Así que quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 12. Y voy a pedirles que algún voluntario o voluntaria nos apoye con la lectura de Santiago capítulo 5 versículos 7 al 12. Así que el que sea voluntario puede abrir su micrófono y hacernos el favor de leer en su Biblia Santiago capítulo 5 versículos 7 al 12. A ver, vamos a ver quién es el que se anima para que podamos compartir. Vamos a compartir varias cosas, pero obviamente la lectura de este pasaje del estudio de hoy de Santiago nos va a llevar a este pasaje definitivamente.
Bien, por aquí escuché que alguien ya parece que lo tiene. Vamos a ver. Claudia, ¿verdad? Adelante. Gracias, Claudia. Gracias. Vamos a ver. Nos lees, por favor, Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Gracias, gracias, muy, muy amable. Y voy a pedirle a alguien que nos ayude buscando Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Y otra persona, busque por ahí, Gálatas 6 9. Entonces son dos pasajes en que nos vamos a ayudar para apoyarnos en este estudio del libro Santiago, donde queremos platicar acerca de esto de paciencia en medio del sufrimiento. Comenzamos abriendo con esta interesante pregunta a la que todos contestamos que sí, que decíamos, ¿alguna vez te has sentido en la tentación de rendirte cuando estás atravesando una prueba? Sí, la verdad que sí. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 versículo 9 y vamos a tener por ahí Gálatas 6 9. Vamos a ver quién tiene Amén. a la mano el primer pasaje. El 9, hermano, 3, Adelante, Roberto. segunda de Pedro 3, versículo 9. Sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Y quién tiene el siguiente pasaje que es el de Gálatas 6:9? Gálatas 6:9, ¿quién lo quiere leer? A ver, Gálatas 6:9. Pastor, buenas noches. Ahí yo Buenas le noches. dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Gracias, muy amable. Así que quiero decirles a todos que esta carta de Santiago fue escrita a creyentes que sufrían por su fe. Lo hemos estado viendo en cada uno de los capítulos. La semana anterior estábamos hablando de este tema de la riqueza, del dinero y pues llegamos a bonitas conclusiones y un bonito aprendizaje. Ahora, estaban siendo perseguidos, eran oprimidos por los ricos y vivían bajo presión social y espiritual al mismo tiempo. Es decir, todo en un solo paquete, lo cual la verdad que no parecía ser muy fácil para cada uno. Ahora, en medio de ese contexto, Santiago les llama a resistir y no a huir. Ellos estaban cansados, por supuesto, como yo creería que sería el contexto de cualquiera de nosotros. Como muchos hoy en día solo querían una salida lo más rápido posible. En algunos casos también buscamos una salida un poquito fácil respecto a la situación que estamos viviendo. Pero su enfoque estaba en lo visible. Ellos estaban enfocados mucho en lo que podían ver, es decir, por ejemplo, la riqueza que tenían otros, y pues de repente decían, ay no, pues otros tienen y nosotros no, las injusticias que pasaban alrededor y ellos estaban así como que tratando de contener su coraje. Sus necesidades en términos generales estaban insatisfechas
Y por eso Santiago les dirige a mirar hacia arriba, es decir, hacia el Señor, por supuesto, de donde viene todo consuelo, toda esperanza y toda fe. Y al mismo tiempo estaba tratando de plantearles la importancia de que el fruto del sufrimiento eh, iba, iba, iba a rendir una forma de ver la vida con la fe puesta en el Señor de una forma diferente a la que sería normal. Es decir, en pocas palabras, es normal sentirse angustiado, preocupado, fuera de lugar o lo que tú quieras al momento de pasar un momento de prueba. Ahora, ya leímos el pasaje de Santiago y hemos leído algunos otros pasajes que nos pueden ayudar a concretar más la idea. Con esto en mente, pon mucha atención y quiero que me ayudes ahora tú a contestar estas preguntas que vamos a hacernos. Número uno, la primera pregunta, y pueden contestar el que quiera, aquí pueden participar todos los que quieran, así que abusado, si quieres abrir tu micrófono, adelante, no hay ningún problema. Número uno, ¿por qué crees que Santiago compara la paciencia con la espera de un agricultor? ¿Quién puede darnos su perspectiva del por qué cree que está aquí el escritor haciendo una comparación de lo que tiene que esperar un agricultor y comparado con la paciencia? Roberto, ¿qué dice? Sí, bueno, no digo yo que, bueno, que cuando una persona siembra, pues la verdad es que debe tener paciencia, que crezca lo que sembró, ¿verdad? Porque no es así de la noche a la mañana, ¿verdad? Y aparte de eso, los clima y muchos factores también que le acompañan. Entonces hay que tener mucha paciencia y tranquilidad, ¿verdad? Para que no se pueda apresurar el proceso ni nada. Exactamente, no se puede acelerar el proceso. Me gustó esto último que dijo Roberto, gracias por compartirlo. Y en efecto, honestamente, yo en lo personal sé muy poco de agricultura, de sembrar. Las pocas veces que yo he querido sembrar una plantita, la mayoría de veces se me muere. No soy bueno. Dicen que para esto hay que tener buena mano. Creo que mi mano no es muy buena para esto, ¿verdad? Así que, pero yo quiero pensar en que sí he visto en manera superficial, sin saber de siembra, sin saber de tiempos, sin saber de cuánto tiene que durar para esto, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un ejemplo sencillo de pensar en un árbol de manzanas, o un manzano. Normalmente, pues tú siembras el árbol o siembras la semilla y va creciendo. No crece muy rápido hasta donde yo puedo observar. Entonces lleva un tiempo. Ahora, primero para crecer, luego para que este florezca y esa floración termine convirtiéndose en un fruto. ¿Cuánto se imagina que puede llevar? No sé, quizás un año, quizás 2 años, quizás 3 años. Quizás por exagerar podemos decir que 3 años. Supongamos que en 3 años tenemos fruto de manzanas en el árbol de manzano. Bien, perfecto. Ahora, imagínate cómo el Señor nos deja este ejemplo y usa Santiago para escribir esto de tal forma que la paciencia es algo que debemos cultivar en nuestra vida, pero que no es algo en lo que nosotros logremos los frutos de manera tan inmediata como normalmente quisiéramos. Y creo que el ejemplo que Dios dejó, lo dejó a todo propósito. Dejó a todo propósito el hecho de un agricultor que siembra, porque sabe el Señor perfectamente en la naturaleza que nos dio que una siembra de cualquier producto seguramente no va a ser algo que va a dar de la noche a la mañana. Tengo otra pregunta. ¿Cómo creen o cómo podemos aplicar esta paciencia a nuestras situaciones actuales? ¿Quién le gustaría contestar esta pregunta? ¿Cómo podemos aplicar esta paciencia en nuestras situaciones actuales? Pueden abrir su micrófono. Amén, pastor. Adelante, Elizabeth. Sí, creo que cómo podemos aplicarla. Yo, por ejemplo, planté una planta de papaya a la cual esperé 2 a 3 años, Ujú. a la cual me puse muy contenta y cuando en el momento de que yo estaba
poniendo la semillita, yo siempre le pido al Señor, será la voluntad el día que yo come una fruta, porque yo sé que voy a comer esa fruta, y le di gracias a Dios cuando coseché la primera Ujú, papaya, y entonces me sentí feliz, contenta, porque lo pude lograr, porque tuve esa confianza de que algún día, no importa el tiempo que pase, voy a comer esa papaya. Y entonces va donde yo quiero ir, que apliqué ese trabajo, esa obra, de que ese momento que puse esa semillita en la tierra, ujú, eh, así es, así es cuando Dios empezó a trabajar en mi vida y, y pudo ver en mí, ¿no? Lo que yo en mi tiempo, en mi crecimiento espiritual, sé que todavía me falta mucho, pero sé que eh, es la voluntad de Dios, ¿no? Que cuando yo empiece a crecer en su debido momento, en el tiempo que se está dando y a la cual por medio de la palabra que estoy aprendiendo, entonces yo creo que ese es el proceso que Dios está haciendo en mi vida, ¿no? Que de a poquito ujú, va obrando, va trabajando en mi vida, en todo, en el carácter, en mi paciencia, en ujú. todo lo que hay en mi vida, ¿no? Y eso es lo que yo me siento bien, pastor, porque pude sembrar esa semilla y Dios sembró en mi corazón en el momento de que acepté a Cristo en mi vida, ¿no? Y Ujú. empecé, como se dice, a florecer y en crecimiento espiritual, todo a su debido Claro, tiempo, porque son etapas. ok. Ok, Amén. muchas gracias por el ejemplo, muchas gracias por darnos la perspectiva de su ejemplo personal de vida y esa comparación con ese arbolito de fruto, ¿verdad? Que no estuvo tan pronto, pero hubo que esperar y tener paciencia. Algo que no es natural al ser humano, pero podemos aplicarlo justamente, como dice la hermana, a esperar que Dios obre en alguna situación en particular o que obre en lo que estamos pidiendo en alguna situación de nuestro carácter o nuestra vida personal. Alfonso, adelante, puede abrir su micrófono, mi hermano. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, aquí es dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Dependiendo Claro. de cada una de las personas, Ujú, en qué nivel estemos. Ahorita todos contestamos que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría ya somos adultos, ya somos, eh, ujú, puedo decir yo, personas maduras ya en la fe, ujú. ¿sí? O sea, y esto lo veo yo en Romanos 8:25 dice, Sí, pero si aguardamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos. Pero sí. si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, esto es en la situación en que esté cada uno de nosotros. En lo Ujú, personal, en lo personal, pues sí hay veces que sí me impaciento, pero la mayoría de las veces sí aguardo y en plena oración, Señor, Señor, si es de ti que yo me mueva de este lugar adelante, ujú, incluso porque he cambiado de lugar de vivir, pues en varias ocasiones, he estado en Puebla, he estado en Ciudad de México, he estado ujú, acá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ahorita estoy aquí ujú. en Uruapan, entonces, Ok. y en mi proceso, pues sí, Señor, colócame en una iglesia donde verdaderamente, no donde yo me sienta a gusto, sino que donde de verdad se Ujú, esté predicando la palabra, lo que es la sana doctrina y el evangelio sí. puro, ¿no? Ujú, Ese evangelio donde te dicen así como que te pican, ¿no? Donde te dicen, ahí te hablan, ¿sí? Que claro. realmente te hable la palabra, porque de otra manera, si entras a un lugar donde es pura palabra live, uy, pues que a todo dar, ¿no?
Claro, Sería por mi, supuesto. sería mi versión, pastor. Sí, exactamente, Alfonso, y muchas gracias por el ejemplo, gracias por compartir. Y la verdad que todos tienen razón y eso es algo que también podemos ver, por ejemplo, en ejemplos de la vida cotidiana. Puede pasar que alguien esté orando, por ejemplo, por la conversión de una persona. Estaba viendo en las peticiones de oración que nos dejan en el grupo de oración que tenemos, los martes ustedes ya saben que oramos y tenemos ese tiempo, pero estaban pidiendo por la conversión de una persona y yo pienso que esa paciencia y esa comparativa que hace el libro Santiago con el tema de la agricultura es porque justamente la agricultura no es un tema de la noche a la mañana, no es que, por ejemplo, no es como hacer una comida en casa, por ejemplo, que tú compras los ingredientes, comienzas a cocinar y al poco tiempo o a las pocas horas, o a lo sumo, si es una comida extremadamente compleja, puede tardarse hasta 12 horas en prepararse, pero está por lo menos al siguiente día. Pero ¿qué pasa cuando tú estás orando por años y por años por la conversión de alguien y no se ve fruto inmediato? Pero aquí donde Santiago nos anima a confiar porque el Señor va a dar la respuesta en ese momento como el Señor de forma natural tiene un proceso para cada digamos, fruto de la tierra, porque así lo diseñó. Entonces, ahí podemos, si alguien sabe mucho de agricultura o es persona que ha trabajado, vive en el campo, su familia es de campo, nos puede dar un poquito de un panorama más amplio. Eh, la cosecha, estoy convencido por muchos casos que he visto, llega cuando se espera correctamente. ¿Sabes? La paciencia no es resignación pasiva, es decir, en pocas palabras, decir, ay, pues sí, tengo paciencia, sí, como a veces planteamos, y decía el hermano Alfonso algo muy cierto. Bueno, hoy estamos llenos de muchos tipos de cristianismo, entre ellos un cristianismo así como que, sí, pues está bien, todo va a pasar, y uno de esos cristianismos es también aquel cristianismo de resignación, le llamaría yo, en este caso, aquel donde, ay, pues sí, es que pues aquí Dios me tiene y soy así y no progreso, no salgo adelante, pero es porque Dios quiere que sufra y que esté mal en mi vida y todo eso. Pero muchas veces, siendo sinceros, no es que estés pasando por eso solamente porque el Señor te está dando alguna prueba o lección, es porque también tú no estás poniendo en acción o no estás dando pasos firmes para poder realizar ciertas cosas en tu vida que son importantes. Ahora, en realidad la paciencia es fe activa en el proceso invisible de Dios. Te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir. La paciencia es fe activa en el proceso invisible de Dios y es algo que no es nada fácil, definitivamente. Ahora, la paciencia es algo que Dios quiere que cultivemos y entonces en medio de la presión de la vida cotidiana es común descargar nuestras frustraciones también en los demás. Y un segundo punto que quiero que hablemos es de esto de la impaciencia que nos hace criticar a otros amigos, hermanos, compañeros, familia y que al mismo tiempo de criticar, comparamos y juzgamos a las personas. Y Santiago nos advierte em, que en cierta forma, si no cuidamos nuestras palabras, terminaremos condenados por las mismas palabras. Quiero que me acompañes y busques, o alguien nos haga el favor de buscar Mateo 7, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Y alguien que busque Filipenses capítulo 2 14 y 15. Entonces, ayúdenme a buscar ahí estos dos pasajes, te lo voy a repetir, Mateo 7 1 y 2 y Filipenses 2 14 al 15, que van a hacer referencia o complemento a Santiago 5 9 que dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros.
qué buenos somos para quejarnos y estarnos acusando y señalando entre nosotros muchas veces. Alguien que ya tenga Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, que abra su micrófono. Creo que la hermana Amén, Elizabeth. pastor. Sí, pastor. Amén. Adelante, hermana. San Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, Ujú. porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Qué ¿Sigo? fuerte. Vamos a llegar hasta ahí, hermana. Y hermana, qué fuerte esta parte, y hermanos todos, donde vamos a ser tomados con la misma medida con la que nosotros tomamos a otros. Y es muy fuerte porque no lo vemos así en el momento que a veces tenemos una situación de una queja o de un señalamiento o de una crítica. Porque miren, hay que ser sinceros, hermanos, somos buenísimos para criticar, somos buenísimos para señalar, somos buenísimos para ver la paja en el ojo ajeno, la misma palabra lo dice, y la viga, ¿verdad? Eso no nos permite a nosotros ver a nuestro interior de cómo estamos de mal. Y la verdad que aquí Santiago nos está planteando, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es el consejo en pocas palabras. Y está relacionado con la paciencia porque a veces tenemos que tenerles paciencia a algunos de nuestros hermanos en Cristo. Yo sé que es difícil, que a veces nos agota inclusive la energía, porque hay personas que se saben ganar el lugar de un poquito de fastidio en su forma de ser o actuar, pero aún así en esos casos tenemos que aprender a tener esta paciencia. La verdad que no es algo que se pueda tener de la noche a la mañana. Así que algunas veces, te soy honesto, es común descargar nuestras frustraciones en los demás. Es decir, que tú estás tan cargado y lleno de cosas que en realidad no es que la otra persona esté mal, eres tú el que está mal y tienes una serie de situaciones que tú no has arreglado en tu vida y con el Señor que te hace mantenerte con una frustración constante que finalmente te hace que descargues eso contra otro, siendo que el otro no tiene ni, como decimos coloquialmente por acá, nivel en el entierro. Ni siquiera tiene nada que ver con lo que está pasando en tu vida. Así que es súper muy importante. Am, la paciencia nos hace criticar, por eso es que estamos hablando de la paciencia y en el mismo pasaje nos encontramos con esta situación del versículo 9, porque la impaciencia nos hace criticar, comparar y juzgar. Santiago advierte que si no cuidamos nuestras palabras, terminaremos condenados por ellas mismas. ¿Sabes? El peligro de la queja y la crítica es que eso hace división o causa división y desenfoca tu perspectiva de vida. Es decir, en pocas palabras, tú deberías de estar enfocado en seguir a Jesús como ejemplo y tener armonía con tus hermanos en Cristo. Algunos de tus hermanos en Cristo puede ser que lleguen a ser ejemplo en tu vida y eso es bueno. Y algunos hermanos en Cristo puede ser que no sean exactamente ejemplos y tengas que aprender a desarrollar esa paciencia de poder eh, evitar estar enfocado solamente en un problema, en una persona, en una situación, en algo que pasó o en algo que te pasó con alguien, justamente perdiendo el enfoque de tener nuestra mirada en Cristo, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras miramos lo que el otro o lo otra hace o no hace, dejamos de ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Te lo vuelvo a repetir porque creo que esto es súper importante y creo que esta es la parte más esencial de este estudio. Es más, yo quisiera que esta fuera quizás si de algo que aprendamos ahora, si de tanto versículo, palabras y cosas que decimos, yo quisiera que esto te lo llevaras clarísimo y fuera quizás lo principal,
que mientras miramos lo que otro o que otros hacen o no hacen o dejan de hacer, dejamos de ver lo que Dios está haciendo en nosotros y incluso lo que Dios puede hacer a nosotros, porque estamos tan enfocados en la crítica, estamos enfocados en señalar, en juzgar, en divulgar incluso, perdón que lo diga de esta manera, pero la Biblia, el Proverbio nos habla muchísimo del chisme. Yo sé que alguna vez has escuchado a muchos de estos versos de Proverbios donde dice que el chismoso no tiene lugar y que fácilmente es una persona que no es deseable en ciertos ambientes, pero tú estás más interesado en estar divulgando, ya te diste cuenta lo que hizo tal hermana, ya te diste cuenta que tal hermano hizo esto y esto y esto, estás enfocado en estar criticando, señalando, juzgando, diciendo que tu vida está estancada. Así que te comparto Filipenses 2, 14 y 15, que dice así, de la siguiente manera, si quieres anotarlo. Filipenses 2, 14 y 15. Mientras los anotas, déjame tomar un poquito de agua. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Así, en pocas palabras. Te voy a dejar esta esencia, puedes buscar el pasaje completo, pero está clarísimo de que la idea es que nosotros tengamos una actitud en la que no estemos quejándonos de todo, hablando mal de todo, murmurando de todo, evitando las contiendas, los conflictos con nuestros hermanos. Y qué más claro lo dice Mateo, que lo leímos hace un rato, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que muchos comienzan a criticar a sus líderes, a compararse con otros y a murmurar en su corazón. Pierden la paz y terminan aislados. Decía hace años un pastor que conocí, decía, bueno, es que los hermanos en todo se fijan, en todo se fija, obviamente más del líder, el pastor que está al frente. Entonces imagínate, dice que decía, bueno, dice que una vez pues le llegó la crítica que le habían criticado este pastor acostumbrado a usar corbata y le habían criticado su corbata. Entonces le digo, bueno, hermano, si no le gusta mi corbata, pues regáleme otra, ¿verdad? Porque, pues si no le gusta, pues es la que tengo, ¿verdad? O es la que creí yo que me podía combinar o que me podía quedar bien o lo que fuera. Pero estamos más preocupados. ¿Y sabes cuál es el problema? Mira, finalmente el problema son cosas sin trascendencia. Pero te voy a decir una cosa, el problema de esto es que eso te hace que pierdas paz, que estés ahí más concentrado en ver lo de los demás que ver tu propio crecimiento. Mira, cuando la presión te hace mirar a otros con juicio, necesitas mirar a Dios con humildad. Te lo vuelvo a repetir. Cuando la presión te hace mirar a otros con juicio, necesitas mirar a Dios con humildad. Así que quiero preguntarte, ¿qué consecuencias crees que trae la queja en momentos difíciles? ¿Qué consecuencias? ¿Alguien quisiera compartir qué consecuencias crees que trae la queja en momentos difíciles? Alguien que nos quiera comentar puede abrir su micrófono. De lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué consecuencias crees que trae la queja en momentos difíciles? Y estamos hablando de la queja entre hermanos, porque estamos en un contexto inclusive cristiano. Es curioso, por cierto. ¿Sabes qué es curioso? Porque no estamos hablando en un contexto en el cual em, sean personas que no tengan conocimiento de por lo menos básico de las cosas del Señor. Aquí estamos hablando de un grupo de hermanos que son a los cuales Santiago está hablando. Así que, ¿alguien quiere participar comentando? Alfonso, por favor. Bueno, aquí vemos que cuando murmuramos, nos quejamos de tal hermano, pues hay un rechazo también por parte de Dios hacia nosotros. Eso Ujú, lo vemos claramente cuando Coré murmuró contra Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues totalmente lo ujú, desechó.
tanto que Sí. se abrió la tierra y se tragó a todos los que Ujú. apoyaban a Coré. Entonces, pues, aquí vemos que es agradable a Dios, porque dice, amáis los unos a los otros. Ese es el primero y último mandamiento que les dejo. Amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, realmente sí hay una consecuencia por parte de Dios hacia nosotros. Sería Perfecto. mi, sería mi Muchas participación, gracias, pastor. pastor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, podemos decir cada uno, incluso muchos ejemplos cotidianos que podemos ver de cómo a veces nos quejamos o juzgamos a otros en el trabajo, en la familia, en la iglesia, y cómo en vez de ¿cómo podríamos mejor quitar esto para responder con gracia en vez de con crítica? La verdad es que es una forma que nos cuesta mucho trabajar. Roberto, que esté adelante. Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, algo que pasa en nuestras vidas es que, bueno, perdemos la bendición y estamos haciendo algo que no es correcto, que estamos tomando la posición de Cristo, que es el que tiene que juzgar, ¿verdad? Fue el que murió por Sí. nosotros, es el que se encargará de hacer las cosas. Por supuesto. Ahora, en el mismo contexto del estudio que estamos llevando ahorita, podemos ver que se nos sugiere en los versículos 10 y 11 que debemos de seguir el ejemplo, hablando de la paciencia, que es el tema en el que estamos, de los profetas y de Job. Y entonces ahí encontramos en estos versículos que dice, tomad como ejemplo a a los profetas. Entonces Santiago nos invita a todos a imitar a quienes perseveraron en el pasado y pues en este caso, él pone ejemplos, dos en particular, los profetas, hombres que hablaron en nombre de Dios, pero que sufrieron rechazo todo el tiempo. O sea que muchas veces fueron criticados, señalados por el mismo pueblo de Dios, porque ellos estaban tratando de plantear lo que Dios les había dicho que dijera, pero ellos lo rechazaban, las personas. Así que algunos de ellos pasaron cárcel o tuvieron muerte por su fidelidad. El ejemplo de Job, un hombre justo que todos sabemos que lo perdió absolutamente todo, pero algo que no perdió, de entre todo que perdió, que fue muy valioso, ahí está en el libro de Job todo el listado de cosas materiales que perdió y la verdad que si lo vemos en contexto de hoy en día y lo comparamos o podríamos encontrar el equivalente a estas cosas materiales, pues estaríamos hablando de alguien que tuviera propiedades, casas, negocios, quizás carros o edificios y perderlo absolutamente todo en un solo día o en 1 o 2 días sería un golpe difícil. Pero algo que nunca perdió Job fue su fe. Puedes perder todo menos la fe. Y al final, tú sabes la historia cómo terminó. El Señor lo restauró y lo bendijo todavía mucho más. Por eso Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 nos dice, corramos con paciencia la carrera, etcétera. Y los que les dije hace un rato, puesto los ojos en Jesús, que es donde debe estar nuestra mirada, que es el autor y consumador de la fe. Y dice de Job, en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Imagínense, todo lo que tenía se lo dio, se lo regresó y le dio el doble, se le dio otra porción más adicional. Hoy en día, podemos decir, si tenía un carro, le dio dos, si tenía una casa, le dio dos. Y no estamos hablando tampoco estoy tratando de dar a entender que esto es algo así como lo manejan algunas personas que, que solamente Dios está para darte prosperidad material. Estamos viendo de que aquí hay un ejemplo de cómo Job enfrentó lo que se le puso por delante. O sea, no estamos hablando que Dios de manera caprichosa y de manera arbitraria viene, te da así, te va a manos llenas así como para que ay, seas feliz en la vida y no pases malos momentos. No, Job
pasó un momento difícil porque perdió su familia, perdió sus propiedades y perdió todo. Y conoces la historia, los mismos amigos no ayudaban para mucho, la misma esposa pues tampoco como que le echaba mucho la mano porque pues también le hace comentario un poco impropio, entre muchas cosas. Pero piensa de cómo Dios nos da esos ejemplos clarísimos para que podamos aprender de este sufrimiento que pasaron los profetas y Job. Y que esto finalmente nos pone a pensar que hay un momento que Dios restaura tu vida después de la prueba. ¿Sabes? Quiero decirte lo siguiente. No hay sufrimiento inútil cuando tu esperanza está en Dios. No hay sufrimiento inútil cuando tu esperanza está puesta en Dios. Así que creo que es súper importante tomar en cuenta esto y tomar en cuenta los ejemplos que Dios nos da. Ahora, la verdad en nosotros nos plantea acá que debe haber una verdad genuina en nuestro hablar, en nuestros labios, en nuestra actitud, en nuestra forma de comportarnos. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, es decir, fíjate, después de venirnos diciendo la paciencia de ejemplos del agricultor y todo esto, nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no os juréis. Y son momentos en la vida donde la presión de alguna situación debemos tener fortalecida nuestra fe para no ser apresurados en decir o en prometer o dar votos de algo que no podamos asegurar y que apresuradamente o de manera desbordada lo digamos sin que pensemos bien las consecuencias de esto. Y en este caso es curioso, pero este mandamiento en medio de la enseñanza sobre el sufrimiento es muy interesante el hecho de entender de que Dios quiere que podamos entender de que nuestra palabra también debe ser equilibrada. Con paciencia debes mejor analizar lo que estás viviendo para evitarte el hecho de que puedas verte en una situación en la cual digas algo por tu impaciencia y tu boca se comprometa a decir algo que no esté correctamente dicho. Déjame decirte lo siguiente. Una fe firme no necesita votos para decir la verdad. Su sí es sí y su no es no. Es decir, en pocas palabras, no necesitas mm, hacer como promesas vanas o decir a la gente que vas a hacer tal y cual cosa para poder sostener la verdad de lo que tú crees. Sencillamente, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Así, tal cual, así de sencillo, porque es súper importante. En Mateo 5:37, por ejemplo, dice, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Así tal cual. Es decir, en pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que no hay Dios. Tú debes de ser una persona que con firmeza en tu fe puesta en Él y en la paciencia que estás desarrollando con el carácter de Cristo en tu vida, tienes que estar dispuesto a decir sí en algo y si tienes que decir no, aunque esto sea a costa de que tal vez no seas muy agradable a las personas, que no le seas simpático a alguien, que no estés con la congruencia de lo que todos siguiendo la corriente de este mundo, pero si tienes que decir, no, yo no hago esto, yo no entro en este negocio ilícito, sí voy a hacer la voluntad de Dios, sí quiero tener un compromiso serio, firme de cuidar y proteger mi familia, entre muchas cosas más. Prometer algo que no se pueda cumplir es demasiado peligroso porque con el tiempo
tú vas perdiendo peso en tus palabras. ¿Sabes? Es súper importante entender que en este contexto que estamos estudiando, em, Santiago nos está animando a tener una paciencia tal en la cual no apresuremos nuestros labios, no apresuremos nuestros pasos, no apresuremos nuestro actuar, no apresuremos nuestra forma de reaccionar a una situación, que no nos apresuremos a juzgar, a criticar, a señalar o a divulgar de nuestros hermanos, aún, fíjate bien, aun cuando algo que tú tal vez hayas descubierto sea cierto o tenga algo de razón, tú debes de tener el cuidado de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Así que esto es muy importante. Entonces, quiero que te hagas, este cuadrito te lo voy a pasar en el resumen, pero ponga atención de momento y quiero que pienses ahorita mentalmente en... eh, en un cuadro, en un pequeño cuadro comparativo de el que espera con paciencia o cómo es la paciencia con las actitudes de la impaciencia. Por ejemplo, el que espera con paciencia confía en el proceso de Dios, así tal cual. Claro, lleva tiempo y paciencia justamente la misma, confiar en el proceso que Dios tiene. Cuando eres impaciente, ¿cuál es lo que suele aflorar en nosotros? Que nos desesperamos y actuamos por nuestra cuenta. Así, tal cual. Y tenemos ejemplos en la Biblia también. El que espera con paciencia anima a sus hermanos en Cristo. El que espera con impaciencia o el que es impaciente se queja o se la vive criticando a todo el mundo. El que espera con paciencia habla con verdad y sencillez, mas el impaciente hace promesas vacías, promesas que nunca va a cumplir o que no está dispuesto a cumplir. Y en el contexto del mismo pasaje nos habla de la venida del Señor, que es algo que también, digamos que cultiva nuestra paciencia, porque no es algo que podamos ponerle hora y fecha para que suceda. Va a suceder y va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero por ejemplo, una persona paciente en el Señor se enfoca en esperar su venida con gozo, con alegría, con expectativa de estar la eternidad al lado de su Rey y Señor y al lado de Jesús nuestro Señor y Salvador. Pero aquel impaciente solo se puede enfocar en su situación actual. Nada más lo que puede ver es lo que está pasando, sus problemas, sus situaciones, sus deficiencias, su crítica para con otros hermanos o amigos o para con los mismos líderes. ¿Sabes? Yo creo que debemos considerar estas preguntas que quiero hacerte para reflexionar al final de este estudio. Y si no las acabas de anotar, no te preocupes, te las doy en el resumen que les mando, pero de todas maneras considéralas. Si quieres anotarlas o poner mucha atención, está ahí bien. Mira, am, pregúntate de la siguiente manera. ¿Estoy esperando en Dios con paciencia o tratando de escapar del sufrimiento? ¿Estoy esperando en Dios con paciencia o tratando de escapar del sufrimiento? A veces la impaciencia nos puede llevar a buscar otras alternativas o salidas que sean fáciles para poder de alguna forma evitar el sufrimiento. Pero, ¿sabes? Es imposible evitar el sufrimiento porque es en medio del sufrimiento donde aprendemos a depender de Dios. Te doy otra pregunta de reflexión. ¿He criticado o juzgado a otros, mientras yo mismo estoy en prueba? Wow, esto está fuerte, ¿verdad? Te lo vuelvo a comentar. ¿Has criticado o juzgado
a otros mientras estás en alguna prueba o estás pasando algún momento. Imagínate qué fuerte es esto, que estás más preocupado por que Dios forme tu carácter, forme tu vida, te saque a flote de una situación, pero estás más preocupado por criticar a otros que por hacer esto y poder aprender a superar ese momento de prueba que estás viviendo. Y un aspecto más que sí vale la pena reflexionar como pregunta, te la dejo en tu mano, te la dejo en tu mente, te la dejo en tu corazón. Y pregúntate lo siguiente. Sí, yo creo, hasta me da no sé qué decir esto, porque la verdad que es algo muy fuerte. De fuerte para mí también, es decir, yo me incluyo dentro de esta evaluación. Y te preguntaría, nos preguntaría, diría de mejor forma, ¿mi palabra es confiable? ¿Tu palabra es confiable? ¿Nuestra palabra es confiable? ¿Será que realmente la gente puede confiar en que nosotros somos gente fiable, que somos gente que puede verdaderamente depositarle algo sin que la gente especule acerca de lo que vas a hacer o vas a decir respecto a una situación? En este mismo contexto, en esta misma pregunta, podríamos decir, ¿puedo ser contado entre los que no necesitan jurar como estamos acostumbrados, o bueno, o estamos acostumbrados, o el mundo está acostumbrado, para poder tener cierto grado de credibilidad o tener un aspecto de que la gente pueda em, digamos, en cierta forma, tener confianza en ti a través de estas palabras, porque no debería ser así. El hecho mismo de cómo actúas, de cómo eres, de cómo hablas, de qué dices y qué no dices, debería ser lo suficiente para creer en ti y ser tú una persona confiable. Pero puedo estar yo contado entre los que no necesitan jurar. Si eso he escuchado que dicen, no, te lo juro por mi mamacita, ¿verdad? Te lo juro por Dios, te lo juro por mi perrito, te lo juro por mi hijo, te lo juro por quien sea, con tal de creer, de dar a entender que hay cierto grado de credibilidad en ti. Pero tu palabra para ser confiable no necesita llenarse de halagos, incluso para ti mismo. Creo que, creo que vale la pena mejor el que tengas un actuar correcto delante de Dios. Y esto comienza con una palabra, paciencia. Paciencia de que Dios está obrando en tu vida, paciencia de que Dios tiene algo preparado para ti, paciencia de que Dios sabe cómo va a ayudarte a resolver una situación, paciencia para soportar a tu hermana en Cristo cuando a veces no es una persona con la que tú te sientas cómodo, entre muchas cosas más. ¿Sabes? Santiago, en pocas palabras, nos recuerda que el sufrimiento no es el fin, o sea, no es que Dios te quiera tener para sufrir, ¿verdad? Ni eso que dicen por ahí, ¿verdad? Para sufrir, no se trata de eso tampoco, sino que parte del proceso en nuestra vida de lo que está pasando es para perfeccionar nuestra fe, para que podamos ser más perfectos en la fe delante del Señor. Sabes, la paciencia no solo sostiene, también transforma. Te lo comento, la paciencia no solo sostiene, es decir, no solo te va a mantener firme con los pies claros en la tierra, también te va a transformar, porque la paciencia va a enseñarte a evitar hablar, a evitar decir, a evitar actuar, a evitar involucrarte en un problema, a buscar más del Señor, a aprender de aquellos hombres que Dios ha usado en la vida y en la historia. ¿Sabes? El sufrimiento prueba tu fe, efectivamente, pero la paciencia la perfecciona. Y con esto quiero que finalicemos el estudio de hoy. Te lo vuelvo a comentar, te lo vuelvo a leer, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a dejar para que lo considere muy bien. El sufrimiento prueba tu fe.
definitivamente. Eso no queda duda. La paciencia la perfecciona. La paciencia perfecciona tu fe. Así que quiero que te quedes con esta idea y quiero que consideres que esto que hemos aprendido ahora es un estudio donde Dios nos ha dado varias herramientas hoy como que para aprendamos a ser pacientes, aprendamos a no juzgar, aprendamos a no criticar, aprendamos a no señalar, a no divulgar de otras personas, aprendamos a tomar ejemplos de otros, que no solamente pueden ser los de la Biblia, como Job y los profetas, que el mismo pasaje lo dice, que no solo aprendamos del agricultor que tiene que esperar varios meses para poder levantar esa cosecha, o años incluso para una cosecha, sino que es una cuestión de lo que Dios está haciendo y que lleva tiempo, quizás tiempo para que Dios te dé una respuesta para esto, para una oración, para tus hijos, para tu trabajo, para tu salud, para lo que sea. Pero el sufrimiento prueba tu fe, la paciencia lo perfecciona. Así que llegamos hasta aquí para el estudio de hoy y te animo a que en este momento nos compartas si tienes un comentario, una duda. Este es el momento en que me gustaría escucharte, que puedas abrir tu micrófono y hacer algún comentario con todo gusto. Bueno, hermano, sí, Adelante, Roberto. me gustaría decir algo. Diga. Sí, no, no, ese es el problema de ser uno mentiroso, ¿verdad? Como dice usted, Ujú. hermano, porque dice uno, sí, sí, no, no, y la gente no le cree a uno, hermano, ¿verdad? Exactamente. Por el testimonio que uno tiene. Sí, ese es el problema que se le viene a uno. El problema es que entonces la gente le dice, entonces de ahí donde llega uno y dice, no, 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 se lo juro, hasta por Dios, dice uno. Sí. Porque ya la gente no le cree a uno, pero usted ya está cometiendo un error, está jurando uno Ujú. por el cielo, por Dios y por cosas que no tiene que jurar uno, ¿verdad? Y ahí es donde se le vienen los problemas a uno, ¿verdad? No es eso, la confianza, ¿verdad? Que uno tiene que tener un buen testimonio por eso mismo, entonces para no tener que irse en otros lados. También, bueno, con los versículos que vimos, muy interesantes, esto es Santiago, pues en esto aprendí, pues, que hay que perseverar con fe, o sea, Ujú. sin quejas ni tampoco estar con juramentos vacíos, ¿verdad? Siempre confiando en el justo juicio, que sea Dios el que juzgue y la misericordia de Dios. Y también aprendí, hermano, con esto que la paciencia no es ser pasivo o una persona con falta de interés, Ah, sino eso es muy importante. esto significa tener esperanza en que Dios hará algo en su tiempo. Sí, hermano. Exactamente. Gracias, sí. Muchas gracias. Esto último que dijo Roberto, súper importante. La verdad es que no es una cuestión de ser así, pasivos, así, todo tranquilo, es así de que, ¿sabes qué? Te lo voy a decir de esta manera, te lo voy a decir claro y directo. ¿Sabes qué? La paciencia no es tampoco que tú seas una persona dejada y abofeteada y pisoteada por todos. Perdóname, pero no se trata de la paciencia tampoco de eso. Así que tienes que tener mucho cuidado de eso. Me gusta un comentario que dejaron aquí en el chat. Dice, la queja no nos deja ver el favor que Dios nos da. Exactamente, por andar de quejisto, por andar quejándonos de todo, ni siquiera nos damos cuenta de las hermosas bendiciones que el Señor nos da. Y finalmente lo que hace es que nos aleja de su palabra, dice la hermana Karina. Alfonso, coméntenos. Bueno, yo cerraría con, con el primer ejemplo que nos dio, que es la agricultura, ¿no? O el Sí. agricultor, pues es Ujú. que tiene la cultura de trabajar la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener una cultura de trabajar la paciencia, para que la misma cultura sobre la paciencia nos dé la fe en nuestro Señor Jesucristo y Ujú. podamos aguardar pues un buen resultado, obteniendo así como el agricultor una buena siembra y al último una buena cosecha. Y de igual manera nosotros podemos obtener una buena cosecha de parte de nuestro Dios. Sería mi... Exactamente. Muchas gracias, Alfonso. Muy cierto lo que dice. Y sabe que algo que comenta Alfonso es muy cierto. El agricultor, claro, nosotros lo vemos así superficialmente porque quizás no todos somos aquí de campo, pero yo, por ejemplo, lo que puedo observar en términos generales es
es que el agricultor no solamente que llega, deja la semilla allí y se va a acostar y se va a tomar un descanso y sí, bueno, pues ya sabe que la siembra no está de la noche a la mañana. Todo es un proceso de preparación también, porque acuérdense que lo que yo sí he visto, por eso se usan estas yuntas de bueyes, inclusive la, 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 la Biblia menciona este ejemplo cuando habla del yugo desigual, cuando se hacen las yuntas de bueyes y se hace para arar la tierra y se prepara la tierra y se abona la tierra y se siembra la semilla y se está echando riego y se está echando abono y se está echando todo eso. Y el agricultor sabe conscientemente que esa semillita no es que mañana se va a ir a acostar y mañana, ay, mire, ya tenemos aquí el fruto de esta siembra. Lleva tiempo y esa paciencia creo que es algo que nosotros debemos aprender y trabajar en ello, por supuesto. Así que gracias, gracias a todos por su participación, sus comentarios. No sé si hay alguien más que quiera mencionar algo. En un ratito ya, nosotros comenzamos el tiempo de oración, pero si alguien más tiene un comentario y si no, pues finalizamos la clase. Yo les mando el pequeño resumen que les tengo que mandar y pues seguimos estudiando y aprendiendo el libro de Santiago. ¿Alguien más que quisiera comentar? Bueno, si no es así, entonces vamos a pedirle a la hermana Claudia que nos ayude a cerrar en oración y que pues el Señor nos lleve con bien, nos acompañe y tengamos un buen tiempo para los que nos van a acompañar en un poquito menos de media hora en el tiempo de Unidos en Oración. Hermana Claudia nos hace favor de dirigirnos en oración y ahorita pues finalizamos con esto. Bueno, amado Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque has traído luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y esta semilla que hoy el Señor a través de tu siervo ha plantado en nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a guardarla, a cuidarla, a regarla a diario, para que en el momento que va a ser el momento justo, podamos dar frutos que son los frutos del Espíritu, porque esta paciencia es muy difícil en nosotros los humanos. Y el Señor sabe, por eso con misericordia también nos espera para que ninguno se pierda, como dice la palabra. Te damos gracias por todos los hermanos presentes y te pido porque a nuestro pastor que está a cargo de la clase le sigas dando sabiduría, lo guardes, lo cubras su familia y todo lo que él posee. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Pueden, quien esté listo con su cámara y quiera hacernos el gran favor, el privilegio de abrirla para tomar una pequeña foto, puede allí aparecer ahorita y, ¿verdad? Ya a esta hora no sé si estamos peinados o despeinados todavía, pero bueno, ya está listo, pero tratamos de salir lo más presentables posible, así que quieren abrir su cámara lo puede hacer. Gracias, Elizabeth, gracias, Claudia, gracias, Roberto por abrir su cámara y tomamos esta foto a la cuenta de 3. ¿Quién nos falta? Ah, eh, bueno, ahorita les cuento, ya tienen todas sus cámaras abiertas. Gracias, Roberto, Roberto Carlos. Y así que a la cuenta de 3 tomamos esta foto. 1, 2, 3. Perfecto, salimos todos muy guapos. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y Bendiciones, seguimos buenas en el estudio de noches. Santiago. Bueno, Buenas Dios noches. los bendiga.